Los archivos de Concordio hablaban de los humanos como mitos, nada más que cuentos contados a los jóvenes, historias de una especie que había dominado las estrellas antes de desaparecer sin dejar rastro. Cuentos para entretener, no historia para estudiar. El investigador Hu se sentó solo en la tenue luz del laboratorio, Sorchi mirando el artefacto. El cilindro de metal encajaba perfectamente en su mano de 4 dedos. Su superficie grabada con símbolos a diferencia de cualquier idioma conocido en la base de datos concordiana. A diferencia de sus colegas, no podía descartar lo que encontró. El Elder Doan lo negará de nuevo, murmuró escaneando el dispositivo claramente hecho por humanos. El laboratorio zumbaba silenciosamente a su alrededor. La pantalla mostraba resultados de análisis que contradecían todo lo que el Consejo enseñaba sobre la historia galáctica. La composición de los metales incluía elementos en combinaciones que ninguna especie de gnomo había creado jamás. La fuente de energía, aunque latente, contiene firmas de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida. La piel de Hu normalmente era de un azul tranquilo que se había oscurecido por la frustración durante 3 ciclos. Había traído evidencia a los ancianos durante 3 ciclos. Habían descartado sus hallazgos como malas interpretaciones o ilusiones. Los humanos son cuentos para dormir. Investigador Hu Elder Doan había dicho la última vez su tono gentil pero firme. Luego afirmarás que los devoradores de estrellas también son reales. La puerta del laboratorio se abrió con un suave silbido. Su asistente mientras sus pasos rápidos y su respiración acelerada. Sus membranas oculares parpadearon rápidamente. Una señal de ansiedad entre su especie. Otra señal detectada en el borde de nuestro espacio, dijo colocando un cristal de datos en su estación de trabajo. El Consejo está preocupado. Hu insertó el cristal en su consola. La pantalla holográfica mostró una sección del espacio cerca del sector abandonado. 7 lecturas de energía pulsadas en la pantalla organizadas con patrones innegablemente artificiales. Esta es la tercera señal. Este mes, dijo mejorando la pantalla, cada una más cerca que la última. Mini se inclinó más cerca. El Consejo cree que puede ser el colectivo Dorin probando nueva tecnología de comunicación. Los Dorans. Hu se rió sin humor. Sus naves apenas pueden alcanzar sus propios mundos. Colonia. Estas señales vienen del espacio profundo. Manipuló la pantalla superponiendo las nuevas lecturas con datos de su artefacto. Los patrones se alinearon perfectamente. Deberían estar preocupados. Hu respondió sin mirar hacia arriba. Las leyendas están regresando. Skin peormente. No puedes creer que haya estudiado cada texto, cada fragmento de evidencia durante 20 años. Hu interrumpió. Los llamados mitos hablan de una especie que construyó maravillas más allá de nuestro entendimiento, que lucharon guerras, que sacudieron galaxias, que desaparecieron en el apogeo de su poder. Levantó el artefacto. Este dispositivo es real. Las señales son reales. ¿Y si los humanos también son reales? Sonó una notificación en el comunicador personal de Ella lo revisó. Su expresión cambiando. Alarma. El Consejo Científico solicita su presencia inmediata, dijo el Elder Doan. Preguntó específicamente por usted. Hu colocó cuidadosamente el artefacto en un contenedor seguro. Tal vez finalmente estén listos para escuchar los pasillos de la instalación científica central. Estaban inusualmente ocupados. Los investigadores se apresuraron entre departamentos hablando en voz baja. Algo había cambiado en la atmósfera generalmente tranquila de la instalación. Cuando llegaron a la cámara del Consejo, Hu se sorprendió al ver no solo al Consejo Científico, sino también a representantes del Comando Militar. El Elder Doan se sentó en el centro, sus rasgos generalmente compuestos tensos. Investigador Hu dijo cuando entró. Muéstrenos sus hallazgos. Nuevamente confundido pero esperanzado, Hu conectó su cristal de datos a la pantalla principal. La cámara se oscureció cuando aparecieron imágenes de su artefacto. Junto con análisis de las señales recientes durante años, se argumentó que los humanos no eran mitos. Comenzó a revelar nueva información. El Elder Doan interrumpió hace 20 minutos. Nuestros sensores de largo alcance detectaron algo que ingresaba a nuestro espacio. Ella asintió con la cabeza a un oficial militar que activó una pantalla separada. La imagen mostró oscuridad al principio, luego pequeños puntos de luz, cientos de ellos en movimiento, naves de información. Hu susurró una flota entera. El oficial confirmó que el diseño y el origen eran desconocidos. El Elder Doan se volvió hacia él. Oh Hu, su expresión grave. Las señales eran intentos de comunicación. Han enviado un mensaje en un idioma antiguo. Nuestros sistemas tardaron en traducirlo. La pantalla final mostró un texto simple. Somos la Federación de la Tierra Unida. La humanidad ha regresado. Prepárense para el contacto. Hu miró del mensaje a su artefacto y luego de regreso al Consejo. Las leyendas son reales, dijo suavemente, y han vuelto a casa. El almirante Kungo permaneció inmóvil en la cubierta.
De comando del agente de la estación de defensa Concordium, sus 4 ojos fijos en la pantalla de visualización principal, sus manos externas estaban entrelazadas detrás de su espalda, mientras sus manos primarias descansaban en la consola de comando a su alrededor. La tripulación trabajó en un silencio intenso. Otras 12 naves han aparecido, el almirante informó el oficial. Del sensor eso eleva el total a 537. La flota desconocida se había materializado cerca del puesto de avanzada 7 hace 3 horas al principio. Solo unas pocas naves, luego docenas, ahora cientos, quizás miles, mantuvieron una formación perfecta, ni avanzando ni retrocediendo. Kango había vivido 3 conflictos fronterizos y una guerra a gran escala en sus 60 años de servicio. Nunca había visto tanta disciplina en una flota, nunca había sentido tanta inquietud. Magnificar sección 4 ordenó que la pantalla se cambiara para mostrar una de las naves más grandes. Su diseño no se parecía a nada en los registros del Concordio elegante. Angular, con extrañas protuberancias que podrían ser armas o sensores, no se veían escapes de motor obvios, pero las naves habían aparecido con una velocidad imposible. ¿Coinciden con alguna configuración conocida?, preguntó Kungo al oficial estratégico. Vina consultó su pantalla. No hay coincidencias en nuestra base de datos, almirante. Sin embargo, dudó hablar libremente. Oficial, los elementos de diseño tienen sorprendentes similitudes con los artefactos. El investigador Hu ha estado estudiando los que él afirma que son de origen humano. Un murmullo se extendió por la cubierta de mando. La mención de humanos, criaturas de leyenda, trajo tanto miedo como incredulidad. Envíe los protocolos de saludo, ordenó Kungo. Su voz no traicionó nada de su confusión interna. El teniente Yunji, el oficial de comunicaciones, inició la secuencia estándar de primer contacto, una serie de ecuaciones matemáticas y visuales simples diseñadas para establecer una comprensión básica a través de las barreras del idioma. Concordio había usado estos protocolos solo 2 veces en el último siglo, ambas veces con especies primitivas recién comenzando el viaje interestelar. Pasaron minutos. La flota desconocida permaneció en silencio, sin respuesta. La teniente Yun informó, su voz firme a pesar de su miedo. La piel alrededor de su cuello se había vuelto azul claro, una respuesta biológica al estrés. Su especie no podía controlar. Repetir en todas las frecuencias. Kongo ordenó agregar los códigos diplomáticos de emergencia mientras Yunji trabajaba. Abrió un canal seguro a Comando Central de Concordio. La situación permanece sin cambios. Informó que estamos intentando comunicarnos, pero el almirante Yunji interrumpió, algo que nunca haría en circunstancias normales, donde recibir una transmisión. El centro de comando quedó en silencio mientras la pantalla principal parpadeaba. La imagen de la flota alienígena desapareció, reemplazada por una cara. El ser tenía 2 ojos, no 4, piel sin escamas, cabello en la parte superior de su cabeza, una boca con dientes planos. Era inequívocamente lo que los textos antiguos describían como humano. Este es el comandante de la flota AN de la Federación de la Tierra Unida. Después de 5 siglos la humanidad ha regresado al espacio. Nomo, la voz fue traducida por las computadoras de la nave, pero incluso en la traducción tenía autoridad y absoluta confianza. Kango se encontró momentáneamente incapaz de hablar. En su juventud había leído las historias prohibidas de la humanidad, cuentos de una especie que una vez había dominado las estrellas. Antes de historias de desaparición, el Consejo insistió en que eran mitos. Este es el almirante Kungo de la Fuerza de Defensa de Concordio. Finalmente respondió. Su presencia ha causado considerable preocupación. Nuestros registros no contienen información verificable sobre su especie. La expresión del comandante AN permanece neutral. ¿Eso no es sorprendente, almirante? Nosotros con nosotros a través de esta región del espacio, mucho antes de que su civilización lograra el vuelo estelar. ¿Con qué propósito ha regresado?, Kungo preguntó, consciente de que cada palabra de este intercambio estaba siendo transmitida a Comando Central. Hemos monitoreado su desarrollo desde lejos. Su civilización ha crecido de manera impresionante. Han hizo una pausa, pero no está preparado para los enfoques. Hemos regresado para ayudarlo a sobrevivir. Antes de que Kungo pudiera preguntar qué significaba esto, otro oficial se apresuró a la cubierta de comando. Almirante, noticias urgentes de los sistemas externos, dijo extendiendo un panel de datos. El puesto de avanzada 12 se ha quedado en silencio. La última transmisión informó entidades biológicas desconocidas diferentes a todo lo que hemos encontrado. Mientras Kungo leyó el informe, el comandante AN habló nuevamente. Veo que recibió noticias de la primera incursión. Llegamos demasiado tarde para salvar ese puesto de avanzada. No debemos llegar demasiado tarde para el resto de sus mundos. Miró el rostro humano en la pantalla. Comprensión. Danning, no regresaste por nosotros. No. AN estuvo de acuerdo. Regresamos por lo que nos sigue y ahora te sigue a ti también. La gran cámara del Consejo de Concordium nunca antes había albergado seres como estos.
3 humanos se sentaron frente a los 7 miembros del consejo. Sus formas extrañas pero inquietantemente familiares. Tenían 2 brazos en lugar de 4. Su piel suave en lugar de escamas y caminaban de manera diferente, pero sus ojos tenían una inteligencia que coincidía con la mirada de cualquier consejero. La cámara en sí es una maravilla. La arquitectura del Concordium, con su altísimo techo de cristal y formaciones de luz viviente, parecía disminuida por la presencia de estos visitantes. Los humanos no parecían impresionados, como si hubieran visto maravillas mayores detrás del consejero. Se encontraban varios expertos y asistencia, incluido el investigador Hu y su asistente Minnie. Después de años de ser burlado por sus teorías sobre la existencia humana, Humo apenas podía contener su emoción. Minnie notó que su piel se había vuelto de un tono azul casi brillante, una señal de intensa emoción entre su especie. Abandonaron sus mundos, dijo el consejero Chunyo mirando a la delegación humana. Su voz tenía una acusación, aunque trató de enmascararla. Los sitios históricos que descubrimos en planetas a lo largo de nuestro territorio eran suyos. Luego descartaron al humano en el centro. La embajadora JYN sonrió pacientemente. A diferencia de sus compañeros militares que se sentaron rígidamente en sus asientos, tenía una postura relajada. Su cabello gris estaba recogido hacia atrás, revelando un rostro marcado por la edad pero animado con inteligencia. Nos retiramos para sobrevivir. Ella respondió. La catástrofe que golpeó nuestros mundos estaba más allá de nuestra tecnología. Entonces, ¿qué catástrofe podría obligar a una especie entera a desaparecer?, preguntó el consejero Taiwan. Nuestros científicos no han encontrado evidencia de desastre natural en estos mundos. Embajador Han intercambió miradas con sus compañeros antes de responder. No era natural, los llamamos los devoradores del vacío, probablemente te enfrentarás a ellos. Pronto un murmullo recorrió la cámara, la misma amenaza que el almirante Kungo había informado del encuentro con la flota. Hablas del mismo peligro que mencionó tu comandante militar. El consejero Himo notó aún no proporcionas ninguna prueba. ¿Por qué deberíamos creer que esto no es simplemente una justificación para tu regreso, tal vez? Incluso un pretexto para la conquista. Antes de que Han pudiera responder, me dio un paso adelante desde detrás de la mesa del consejo como investigadora. Junior, esta violación de protocolo fue impactante. Hu trató de hacerla retroceder, pero ella evadió su agarre. Los monolitos del sector 9, ¿esos eran tuyos?, preguntó, su voz clara a pesar de su obvio nerviosismo. Todos los humanos se giraron para mirarla, la expresión del embajador, y en cambio de neutralidad diplomática a interés genuino. Si Han confirmó lo que llamas maravillas antiguas, llamamos nuestra historia. Hemos estado observando desde las sombras, esperando hasta que nos necesitaran nuevamente. Me sacó un pequeño dispositivo y proyectó una imagen, entre ellos una enorme estructura negra que se elevaba desde la superficie de un mundo distante. Monolito de Takaro, el más famoso de las estructuras antiguas. Inexplicables. Estudié esto durante años. Me explicó que no son monumentos, son funcionales. Emiten pulsos de energía desconocida cada 73 días. Precisamente el oficial militar humano de Yon W se inclinó hacia adelante. La red de vigilancia profunda todavía está operativa después de todo este tiempo. Sonaba sorprendido. Es una matriz de sensores, explicó el embajador Jian, diseñada para detectar el movimiento del vacío a través de grandes distancias. Si sus científicos tienen, recientemente se registró un aumento de la actividad del pulso que confirma nuestros peores temores. El consejero Juno miró a Minnie. ¿Es esto cierto? M asintió. Los pulsos aumentaron en frecuencia hace 3 meses. Ahora ocurren cada 2 días. Hu dio un paso adelante para pararse junto a su asistente. Asumimos. Ese que era un mal funcionamiento en nuestro equipo de monitoreo. Estábamos equivocados. La cámara se quedó en silencio cuando las implicaciones se hundieron. La evidencia que respalda las afirmaciones de los humanos provenía de la propia investigación del Concordio. La embajadora Han se puso de pie en toda su altura, un poco menos que los miembros de Concordio, pero su presencia de alguna manera llenó la habitación. Hace 5 siglos nos enfrentamos a la extinción. No estábamos listos. Nos retiramos al otro lado de la galaxia, reconstruyendo, preparando. Dejamos atrás advertencias y vigilantes. Hizo un gesto hacia la imagen del modelo. Cuando estos comenzaron a señalar, supimos que era hora de regresar. No para la conquista, sino para la alianza. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó el consejero Cho, aunque su tono se había suavizado porque la alternativa es enfrentar el vacío solo. Yen respondió simplemente, y ninguna especie de SP ha sobrevivido a eso. Desde el fondo de la cámara, una nueva voz habló. El almirante Kungo había entrado silenciosamente durante el intercambio.
Los puestos de avanzada 12 a 15, Tienen se quedó en silencio, anunció las últimas transmisiones coinciden exactamente con lo que los humanos describieron los devoradores del vacío, han llegado a nuestras fronteras el embajador y asintió sombríamente entonces tenemos mucho menos tiempo del que esperaba los niños perdidos de la tierra han regresado consejeros la pregunta es, ¿aceptará nuestra ayuda? El comandante Han estaba de pie en el centro de la sala de guerra del Concordio, su uniforme nítido a pesar de las 20 horas que había estado despierto a su alrededor. Los más altos líderes militares y políticos de Concordio se reunieron, su piel escamada reflejando el brillo azul de la pantalla holográfica. Se llaman a sí mismos el vacío, el comandante Han explicó mostrando. Imágenes holográficas de avionaves masivas consumen todo a su paso. Las imágenes giraban lentamente sobre la mesa central. Las naves del vacío no se parecían a nada construido por humanos, o el Concordio eran orgánicos con venas pulsantes que corrían por superficies oscuras y rugosas, algunas extendían kilómetros de longitud con zarcillos que se extendían hacia afuera como dedos hambrientos que buscaban presas. ¿Estas naves están vivas?, preguntó el almirante Kungo inclinándose hacia adelante para estudiar las imágenes. Piloto de la nave y arma, todo un organismo. Han confirmó que no construyen su tecnología, la cultivan, no alimentan sus naves, las alimentan. El canciller Tayen negó con la cabeza. Estas podrían ser simulaciones de computadora de fabricaciones para asustarnos y hacer que aceptemos su presencia. Sus 4 ojos se entrecerraron. Los párpados internos parpadearon rápidamente, una señal de sospecha entre los de su especie. La expresión de H permaneció sin cambios, pero la embajadora JYN, parada en silencio a su lado, dio un paso adelante. Canciller, entendemos su cautela, dijo, pero considere lo que ya ha confirmado, la mayor actividad de los monolitos, la pérdida de contacto con sus puestos de avanzada. Coincidencias, dijo Tan, o tal vez incluso lo esté haciendo desde el fondo de la sala. El investigador Hu se acercó a la mesa desde la llegada del humano. Se había convertido en un enlace no oficial entre las especies. Sus años de estudio lo hacían excepcionalmente calificado. El puesto de avanzada en el sistema Moran fue destruido ayer. Hu intervino. Analicé las transmisiones finales. Los patrones coinciden exactamente con la advertencia del comandante H. Conectó su panel de datos a la pantalla principal. Las imágenes holográficas cambiaron para mostrar los momentos finales grabados desde el puesto de avanzada. Las imágenes borrosas muestran formas oscuras acercándose a la estación, luego extraños arcillos orgánicos perforando el revestimiento de HL. Las cámaras externas de la estación capturaron destellos de criaturas en movimiento. A través de los pasillos, altas formas esqueléticas con demasiadas extremidades, sus cuerpos parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La última transmisión incluía esto. Hu dijo en voz baja, el audio llenó la habitación, gritos extraños, chasquidos y un mensaje final: están ahí dentro, se están comiendo toda la estación, la gente, incluso la luz misma. El silencio cayó sobre la cámara mientras la realidad se hundía. Los humanos no habían regresado por casualidad. El comandante Han esperó un momento. Antes de continuar, primero entramos, contrarrestó el vacío. Hace 600 años destruyeron nuestras colonias una por una. La tierra misma estaba casi perdida. Hizo un gesto y un holograma cambió para mostrar imágenes de antiguas batallas, naves humanas primitivas en comparación con su flota actual enfrentando el hard orgánico del vacío. Nos retiramos, nos reagrupamos en sectores distantes, reconstruimos nuestra civilización, avanzamos nuestra tecnología y nos preparamos para su inevitable regreso. Han continuó. Los monolitos que descubriste eran nuestro sistema de alerta temprana. Cuando comenzaron a señalar con más frecuencia, sabíamos que el vacío había encontrado este sector nuevamente. El almirante Kungo estudió las imágenes de la batalla. Los derrotaste antes, no derrotado. Mano corregida sobrevivió. Hay una diferencia, agregó el embajador Han. Hemos aprendido mucho desde entonces. Pero el vacío evoluciona en cada encuentro. Se adaptan a nuestras armas, nuestras tácticas. Mi que había estado analizando datos. Silenciosamente en la esquina de repente levantó la vista. Comandante, estas lecturas biológicas del ataque Moran son diferentes de sus registros históricos. Han se movió a su estación, examinó sus hallazgos y asintió con tristeza, como temía que hayan evolucionado nuevamente. El escepticismo del canciller Tan se había desvanecido, reemplazado por una creciente preocupación. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de una invasión a gran escala basada en su tasa de avance actual? Han calculó 2 meses quizás. Menos. ¿Y crees que podemos detenerlos juntos? Tun preguntó. Creo que debemos intentarlo, Han respondió. La humanidad se retiró una vez que no queda ningún lugar para correr ahora para ninguno de nosotros. Los líderes de Concordia intercambiaron miradas. El almirante Kungo fue primero en hablar. ¿Qué propone?
El comandante Han enderezó una iniciativa de defensa conjunta. Su conocimiento de este sector combinado con nuestra experiencia luchando contra el vacío, tecnología compartida, fuerzas integradas. Y si nos negamos, pregúntate, entonces lucharemos solos. El embajador Yen dijo simplemente, y cuando caigamos los enfrentarán solos. El almirante Kungo colocó las 4 manos sobre la mesa, un gesto de toma de decisiones formal. En la cultura de Concordio propongo que aceptemos la propuesta humana, dijo la amenaza es real y viene por todos nosotros uno por uno. Los otros líderes pusieron sus manos sobre la mesa hasta que solo permaneció el canciller. Ton, después de un largo momento, también se unió a ellos. Así sea, dijo Concordio, y la humanidad enfrentará esta amenaza juntos. Las instalaciones de entrenamiento en la estación de defensa de Concordio Vanguard nunca habían visto tanta actividad. Lo que alguna vez fue un tranquilo puesto de avanzada militar se había transformado en un bullicioso centro de operaciones conjuntas. Yoon-hee caminó por la enorme bahía del hangar esquivando técnicos de Rus y transportes de equipo. Como oficial de comunicaciones de personal de comando del almirante Kimo, le habían asignado como enlace con los asesores militares humanos. El papel era desafiante en formas que no esperaba que los humanos se comunicaran de manera diferente, no solo en lenguaje sino en lenguaje corporal, sutil y suposiciones tácitas. Yoon-hee se detuvo en el borde del área de entrenamiento. Debajo de 50 soldados de Concordio se enfrentaron a 10 instructores humanos. Las tropas de Concordio tenían 4 brazos en lugar de 2, mayor fuerza física y pie naturalmente blindada. Pero los humanos se movían con la velocidad y precisión que hacían que estas ventajas parecieran casi irrelevantes. El capitán Suo, el instructor de combate humano, demostró una maniobra de derribo contra un soldado de Concordio del doble de su tamaño. El movimiento fue fluido usando el impulso de los luchadores más grandes contra él. El soldado de Concordio golpeó la colchoneta con fuerza. YG vio a los soldados humanos demostrar técnicas de combate a las fuerzas de Concordio. Sus movimientos eran eficientes, casi hermosos en su letalidad. Su especie lucha como si evolucionara para la guerra. La guerra, le dijo a Capitán Suo cuando terminó la demostración y subió a la plataforma de observación donde ella estaba. Él negó con la cabeza. Evolucionamos para supervivencia, hay una diferencia. Solo se secó el sudor de la frente. Diferencia del Concordium, los humanos transpiraban cuando se sobrecalentaban. Otra extraña diferencia biológica, el vacío no pelea como ninguna de nuestras especies, continuó, no buscan la victoria a través de la fuerza superior, pueden asumir que todo es comida para ellos, metal, energía, carne, incluso información. ¿Cómo peleas contra algo así?, preguntó Yoon-hee con adaptabilidad. Sono Rep mintió. El ejército de Concordia es impresionante, disciplinado, bien equipado, pero entrenas para enemigos predecibles. El vacío es todo menos predecible. En todo el campo de entrenamiento, los ingenieros instalaron tecnología de escudo humano en las naves de Concordio. Los exploradores enemigos ya habían tomado 3 sistemas más. Desde que se había establecido la alianza formal, las colonias exteriores estaban siendo evacuadas, su población fluyendo hacia los mundos centrales. Algunos señalaron un transbordador recién llegado. Ese es el equipo de aire de la Tierra. Habían traído prototipos de armas diseñadas específicamente para el vacío. La rampa del transbordador bajó y un equipo de científicos humanos emergió escoltado por seguridad. Concordio. En su centro caminó una pequeña anciana humana, la doctora Kim Suo dijo con obvio respeto. Ella ha estado estudiando el vacío durante 60 años y alguien puede encontrar sus debilidades. Ella. Yoon-hee siguió a SBO mientras fue a saludar a los recién llegados. La doctora Kim parecía frágil en comparación con el detalle de seguridad de Concordio que se elevaba sobre ella, pero sus ojos eran agudos y no se perdió nada. Capitán, ella asintió con la cabeza. Ya veo, el entrenamiento conjunto está progresando. Sí, doctor, esta es la teniente Yuni, nuestra lesión de Concordio. La doctora Kim estudió Uni por un momento. Teniente, necesitaré acceso a todos los datos de los recientes encuentros en el vacío, particularmente las lecturas sensoriales de los momentos antes de que se perdiera la comunicación. Por supuesto, respondió Yoon-hee. El almirante Kungo ha autorizado el intercambio completo de información. Bien, dijo el doctor Kim, porque leí algo preocupante sobre estas nuevas entidades del vacío. Activó un proyector holo portátil encima. Apareció la forma familiar de una avionave del vacío, pero resaltada con extrañas firmas de energía que Yoon-hee no había visto antes. Se están adaptando más rápido que en encuentros anteriores, explicó el doctor Kim, y están incorporando tecnología de los mundos que consumen. Ve estas estructuras. Señaló formaciones a lo largo del pasillo de las avionaves. Esos son recolectores de energía del Concordio modificados. Están aprendiendo de nosotros mientras se alimentan. Suo dijo con tristeza. Una alarma sonó en toda la estación. Las luces rojas de emergencia bañaron todo con un brillo inquietante. ¿Qué está pasando?, preguntó la doctora Kim, notablemente tranquila a pesar del caos que estallaba a su alrededor.
revisó su dispositivo de comunicación. Exploradores del vacío detectados en el sistema Elia. Eso es solo 2 saltos desde aquí antes de lo que predijimos. Sue dijo que necesitamos acelerar la integración de armas. El Dr. Kim indicó la línea de tiempo estándar. No funcionará ahora una pantalla de vista cercana activada mostrando al almirante Kungo todo el personal a las estaciones de batalla. Esto no es un simulacro. La primera ola de exploradores del vacío ha pasado por alto la red de defensa exterior. Todas las naves civiles deben comenzar los procedimientos de evacuación de inmediato. Yoongi sintió un momento de miedo antes de que su entrenamiento tomara el control. Te llevaré al centro de comando, le dijo al Dr. Kim mientras se apresuraban por los pasillos. Pasaron una ventana fuera. La flota humana se estaba moviendo en formación junto a las naves de Concordio, pero una vez que las fuerzas separadas ahora operaban como una, ¿estaremos listos? Yoongi preguntó en voz baja. No, el Dr. Kim respondió honestamente, pero nos adaptamos. Eso es lo que nuestras 2 especies hacen mejor. La estación se estremeció mientras se movía a la posición de batalla. La guerra que la humanidad había estado preparando durante siglos finalmente había llegado a Concordio, y a pesar de todos sus preparativos, Yuni sabía que se enfrentaban a algo más allá de la imaginación. En la distancia, extrañas formas oscuras aparecieron contra el campo estelar. El vacío había llegado. La flota del vacío oscureció los cielos sobre Nueva Serenidad, lo que una vez había sido la joya de Concordio. Las colonias internas ahora se erguían como la línea defensiva final antes de los mundos centrales. Las estaciones de defensa orbital del planeta había sido destruida en la primera ola. Ahora, las naves de Concordio restantes formaban una barrera desesperada entre el planeta y el vacío que avanzaba armada desde el centro de comando en las profundidades de la ciudad capital de Nueva Serenity. El general N observa cómo se desarrolla la batalla en la pantalla estratégica. Sus manos rozaron los bordes de la mesa de comando mientras los informes de escudos defectuosos y naves perdidas llegaban en masa. Tercera línea defensiva violada, informó un oficial. Cuarta línea formándose, pero la fuerza de las naves bajó al 30%. ¿De dónde vienen nuestros refuerzos? Tor 7HU exigió. Destruido, dispersado. Vino la respuesta sombría. Las bionaves del vacío se adaptaron a nuestra fase. Las frecuencias de cañón ya no son efectivas. 3 semanas de batalla continua habían llevado las fuerzas combinadas a su punto de quiebre. Concordio había perdido más de la mitad de su flota. A las fuerzas humanas les había ido mejor, pero estaban estiradas en múltiples frentes. ¿Dónde están los humanos? General Eno exigió. Escanea la pantalla táctica en busca de los refuerzos prometidos de comando de la flota de la Tierra. El comandante Ame aseguró que apoyaría en esta posición. No hay señales de naves humanas en el sistema general, respondió el oficial táctico J. Sus manos escamadas se movieron rápidamente sobre su consola buscando todas las bandas de sensores. La última comunicación indicó que estaban comprometidos en el sector próxima. Un oficial de comunicaciones subalterno se acercó. General, estamos recibiendo un mensaje encriptado del defensor insignia humano. Pásalo, ordené. La cara del comandante Ana apareció en la pantalla principal a pesar del caos de un puente de comando visible detrás del oficial humano. Parecía tranquilo. General, prepare sus fuerzas para avanzar en mi marca H, dijo sin preámbulo. Avance. Anu estaba incrédulo. Mis fuerzas apenas mantienen la posición. No podemos confiar en mi general. Ana interrumpió cuando di la señal. Empujar adelante con todo lo que tienes. Objetivo: estas coordenadas, datos transmitidos a través de una pantalla secundaria. Estos están detrás del vacío. La flota H notó que no hay nada allí. Abraham prometió. Espera. La conexión terminó. Engwood se volvió hacia sus oficiales. Preparen todas las naves restantes para avanzar a mi orden, ordenó. La orden fue recibida con miradas confusas, pero nadie lo cuestionó. La pantalla táctica mostró las bionaves del vacío avanzando. Sus formas orgánicas pulsaron con energía robada mientras absorbían los escombros de las naves destruidas. La más grande de ellas, una monstruosidad de 15 kilómetros que alguna vez fueron 3 entidades separadas, se movieron hacia el planeta mismo 30 segundos hasta que fallaron los escudos de defensa planetaria. J informó. ¿Dónde están los humanos? Anu murmuró de nuevo, esta vez para sí mismo. Su pregunta fue respondida cuando 500 naves humanas cayeron del hiperespacio directamente detrás del vacío, armada no en el borde del sistema como dictaba la física era seguro, sino directamente en la zona de batalla. Imposible, exclamó el oficial táctico J. Saltaron dentro del pozo de gravedad humano que dijo, con un respeto recién descubierto, no parece preocuparse por las imposibilidades. Las naves humanas abrieron fuego de inmediato, desatando armas que no se habían visto en enfrentamientos anteriores. Rayos de energía dorada tallada a través de las bionaves del vacío, evitando sus habilidades regenerativas habituales. Las naves humanas más pequeñas se lanzaron entre las enormes naves del vacío, plantando dispositivos que pulsan con luz brillante antes de detonar. Están usando cargas de destrucción cuántica, explicó el oficial de armas con asombro en su voz. La tecnología era teórica en nuestra investigación. La voz del comandante An
Volvió a llegar a través del sistema de comunicación ahora general. Avancen todas las naves. HM ordenó concentrar el fuego en las coordenadas proporcionadas. Las naves de Concordio restantes avanzaron atrapando la flota del vacío en un movimiento de pinza perfecto atrapado entre las armas avanzadas de la flota humana y el Concordio. Potencia de fuego concentrada. Las bionaves del vacío comenzaron a fallar por primera vez en la pantalla táctica. Uno notó algo extraño. Las naves humanas estaban dañando las naves del vacío, conduciéndolas hacia un punto específico en el espacio. Cuando la entidad del vacío más grande alcanzó esta posición, la nave insignia del comandante H disparó un solo proyectil. El pequeño dispositivo se adjuntó a la nave insignia del vacío y pareció no hacer nada durante varios segundos. Luego el espacio mismo pareció doblarse hacia adentro. Se formó una singularidad que atrajo los chips del vacío hacia con una fuerza irresistible. ¿Qué es eso? Amo preguntó aturdido. J estudió sus lecturas. Alguna forma de gravedad artificial. Bueno, está consumiendo las naves del vacío, pero dejando nuestras naves intactas en el campo de batalla. La misma táctica estaba siendo repetida por otras naves humanas, una por una. Las naves del vacío estaban siendo arrastradas hacia agujeros negros en miniatura que desaparecieron de la existencia momentos después. Las naves de Concordio mantuvieron la distancia de los puntos de gravedad. El comandante Ann advirtió que los campos de contención están calibrados para las firmas biológicas del vacío. Solo en 20 minutos la batalla que parecía desesperada estaba cambiando. Los cielos sobre ellos eran nuevos. La serenidad comenzó a aclararse cuando las últimas naves del vacío fueron eliminadas sistemáticamente. El rostro de H apareció en la pantalla de comando una vez más. General, hemos despejado este sector, pero esto era solo la vanguardia. Su flota principal está 8 horas atrasada. ¿Cómo hiciste esto? Anno preguntó. El salto hiperespacial solo debería haber destruido tus naves. Ann sonrió sombríamente. 500 años de preparación. General, hemos estado luchando contra este enemigo durante generaciones, desarrollando tecnología específicamente para contrarrestarlos. ¿Por qué no desplegó estas armas antes? Eno exigió. Podríamos haber salvado millones de vidas porque solo teníamos una oportunidad. Ann respondió. El vacío se adapta rápidamente. Ahora han visto nuestras armas primarias. Quizás tengamos un enfrentamiento más antes de que desarrollen contramedidas. Él, que lo entendió. Entonces los humanos se habían estado conteniendo esperando el momento decisivo. La flota principal dijo. Ann asintió exactamente. Ahora nos preparamos para la batalla real. El jardín memorial estaba en silencio mientras los representantes de todas las especies se reunían. Un año había pasado desde la batalla final contra el vacío. Lo que había sido un centro de comando militar construido apresuradamente durante la guerra se había transformado en un lugar de recuerdo, y pasos monumentos de cristal capturaron la luz del nuevo sol de Serenity proyectando patrones de arco iris. A través de la reunión, la embajadora Han caminó lentamente hacia el monumento central. El tiempo la había doblado ligeramente y el estrés de la guerra había agregado más plata a su cabello. Pero sus ojos permanecieron agudos y claros mientras llevaba una pequeña planta de maceta en sus manos. Detrás de ella caminaba el comandante Ann ahora. Vestía el uniforme blanco formal del curso diplomático de la Federación de la Tierra Unida. Su porte militar permaneció, pero la tensión constante que lo había marcado durante la guerra se había aliviado. El monumento central medía 12 metros de alto, una espiral de metal y cristal con nombres grabados en los sistemas de escritura tanto de la humanidad como del Concordio, millones de nombres que representan a los perdidos en el conflicto. La embajadora Yen colocó una simple flor de la tierra en el monumento central. El pedal azul parecía brillar contra la base de piedra blanca. No me olvides, explicó a los representantes de Concordio cercanos. En la tierra los plantamos para recordar a los que han fallecido. El canciller Tan dio un paso adelante. Sus túnicas ceremoniales llevan las marcas tradicionales del liderazgo de Concordio y un nuevo símbolo, un diseño entrelazado que representa la alianza entre sus pueblos. Un tributo apropiado, dijo su trans, convirtiendo más tarde su complejo lenguaje tonal en habla humana. Que nunca olvidemos el sacrificio requerido para nuestra supervivencia de la multitud. Un joven niño Concordio se separó de sus padres y se acercó a la delegación humana. Sus escamas todavía tenían el brillo azul brillante de la juventud, y sus 4 ojos parpadearon con curiosidad en lugar de miedo. Y Minos se acercó al humano con cautela. La historia decía que los humanos eran gigantes que podían escupir fuego, dijo mirando JN con una sorpresa. Han se rió, el sonido cálido y genuino. Somos solo personas como tú, diferentes pero iguales en formas que importan. Se arrodilló para encontrarse con el niño a la altura de los ojos. Aunque algunos de nosotros podemos hacer trucos de magia, ¿te gustaría ver uno?
Mino asintió con entusiasmo. Han se llevó la mano a la oreja y aparentemente sacó una pequeña moneda de la nada. El niño jadeó de alegría tomando la moneda ofrecida con dedos cuidadosos. Moneda antigua de la Tierra, Han explicó. Para la buena suerte del investigador cercano, Hu observó la interacción con satisfacción. El trabajo de su vida había sido validado más allá de sus expectativas más salvajes. Los artefactos que había estudiado durante décadas ahora se entendían dentro de su contexto adecuado. Una historia compartida entre especies. Su asistente Mi estaba a su lado ahora, luciendo la insignia del Consejo Científico Conjunto. Todavía es difícil de creer a veces, ¿no es así? Preguntó en voz baja. Que los humanos fueron reales todo el tiempo que sobrevivimos al vacío. Hu respondió ambas cosas, dijo, pero sobre todo que estamos aquí planeando un futuro compartido en lugar de luchar por la supervivencia. El canciller Tan se acercó a ellos asintiendo respetuosamente. Su investigación fue instrumental. Hu, sin su persistencia nunca hubiéramos aceptado la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Simplemente seguí la evidencia, dijo Hu con modestia. El almirante Kungo se unió a su pequeño círculo. La guerra le había costado un brazo, ahora reemplazado por un diseño protésico por tecnología médica humana. Evidencia que muchos de nosotros nos negamos a ver. Añadió que el orgullo puede ser algo peligroso. Tan hizo un gesto para que la embajadora Han se uniera a ellos. Cuando lo hizo, se dirigió a ella formalmente. La nueva Carta Galáctica está lista para ser firmada. La humanidad tendrá el lugar que le corresponde en la mesa. No como dijo el gigante de las leyendas, sino sus amigos desde el borde del jardín. El capitán Suo y el teniente Yunji observaron los procedimientos. Sus roles durante la guerra se habían convertido en algo más personal. Ahora lideraron el programa de entrenamiento militar conjunto, preparando a la próxima generación de defensores. ¿Crees que regresarán?, preguntó Yunji. El vacío lo consideró antes de responder. Tal vez, pero estaremos listos si lo hacen. Juntos sobre ellos, el cielo estaba lleno de naves. Los diseños humanos y de Concordia ahora se unieron a nuevas naves construidas con tecnología compartida. Los trabajadores estaban completando las secciones finales de la plataforma de defensa orbital. Una maravilla de ingeniería que incorporaba los mejores aspectos de ambas civilizaciones. En las aulas de la nueva Serenity, los niños aprendieron la verdadera historia de la humanidad no como mitos o leyendas, sino como una especie con sus propios triunfos y fracasos. Los antiguos Madlits, una vez reliquias misteriosas ahora, se entendían como los guardianes silenciosos que siempre habían sido. Cuando concluyó la ceremonia, la embajadora Han se trasladó al podio para dirigirse a los representantes. Reunidos hoy recordamos a los que perdimos. Ella comenzó, pero también celebramos lo que encontramos unos a otros. Durante siglos la humanidad vivió a la sombra de sus mitos. Usted habló de nosotros como gigantes, como dioses, como monstruos. La verdad, como siempre, es más simple y más compleja. No somos leyendas ni salvadores, somos simplemente viajeros en el mismo viaje cósmico, ahora caminando el camino juntos. El silencio que siguió a sus palabras fue roto por el joven Mino, que había regresado con sus padres, pero gritó una simple pregunta: ¿nos contarás historias de la Tierra? Yen sonrió. Tenemos muchas para compartir, y esperamos escuchar las tuyas a cambio. Mientras el sol se ponía sobre la nueva Serenity, la luz captó la superficie de cristal del memorial, proyectando los nombres de los caídos a través del jardín. Humanos y Concordium por igual permanecieron juntos, ya no separados por mitos o malentendidos, sino unidos por el sacrificio compartido y la esperanza para el futuro.